24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Si se suma a esta hora a nuestra sintonía, revisamos las noticias más relevantes de la jornada. Partimos contándole que el gobierno de Chile presentó durante horas de la tarde la nota de protesta a Venezuela tras los dichos del fiscal general de ese país, Tarek William Saab. Lo hemos estado comentando esto, ¿no? Quien acusó participación de agentes de inteligencia chilenos en el crimen de Ronald Ojeda, quien aparece allí en pantalla. No hay una voluntad adecuada por parte de Venezuela para aclarar el homicidio, sostuvo el mandatario. Queremos profundizar en este tema y para ello estamos junto al ex canciller Ignacio Walker, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ignacio, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Iván. Bueno, primero que nada, en su rol de ex canciller, me gustaría que nos ayudara a aquilatar el peso de esta notificación que hace el gobierno de Chile, de una nota de protesta, que es una de las maneras de ir escalando un conflicto diplomático, la más básica podríamos partir. ¿Qué efecto se espera con una acción de estas características? Bueno, es lo que corresponde, Iván. Yo creo que es una acción muy oportuna en la vía diplomática, porque estamos en la vía diplomática. Obviamente que una nota de protesta, que es una comunicación de un Estado a otro manifestándole su disconformidad con alguna conducta, con alguna actuación. De hecho, usted vio que en las declaraciones de Gloria de la Fuente hablaba de molestia, hablaba de declaraciones inaceptables, incomprensibles. Bueno, todo eso da cuenta de la gravedad, ¿no es cierto?, que tienen las declaraciones del fiscal general de Venezuela, y yo creo que Chile ha hecho lo que corresponde a la Cancillería de expresar a través de esta nota de protesta su disconformidad con esa conducta, con esa declaración. Ahora, Ignacio, uno espera naturalmente que en el marco de estas acciones diplomáticas que, insisto, van escalando a medida de la gravedad de los hechos, esta genera algún efecto, porque uno, como gobierno de Chile, uno emite esta nota de protesta esperando de alguna manera una reacción de la contraparte. ¿Qué se esperaría de Venezuela? ¿Qué efecto puede tener en Venezuela el que el gobierno de Chile envíe esta nota de protesta? ¿Les hace alguna mella? ¿Significa algo para ellos? Eso está por verse, Iván, pero recuerde usted que en enero se firmó, ¿no es cierto?, este acuerdo de cooperación bilateral entre Chile y Venezuela. Es otro método que existe, ¿no es cierto?, en la diplomacia. Y esto, de alguna manera, estas declaraciones del fiscal general están como desahuciando ese acuerdo de cooperación. ¿Ah? Porque usted entiende que si en Chile hay un secuestro seguido de un homicidio del teniente en retiro, ¿no es cierto?, Ronald Ojeda, que recordemos que es uno de los 33 militares disidentes que fueron dados de baja, fueron detenidos, fueron torturados, ¿no es cierto?, terminó en Chile, recibió refugio. Y no se olvide, Iván, que el fiscal que investiga esto en Chile, este secuestro seguido de homicidio, El fiscal Barro. descartando otras hipótesis, ¿no?, está explorando la hipótesis política, él mismo lo dijo, ¿no es cierto?, hace algunos meses, desde Venezuela. Entonces, evidentemente que hay una hebra en la investigación en Chile, fiscal, que es un ministerio público, ¿no es cierto?, autónomo, en que plantea esta hipótesis política de Venezuela. Eso tiene que haber provocado, obviamente, deliberaciones, reacciones en Venezuela para que esto no prospere. Acuérdense además, que dos de los sospechosos, ¿no?, Walter Rodríguez y Micael Villegas, dos de los sospechosos en esta investigación, se arrancaron, están supuestamente en Venezuela, o de hecho están en Venezuela. Por lo tanto, hay bastantes hebras, antecedentes de la Fiscalía en Chile que nos llevan a presionar, a exigir a Venezuela cooperación en el marco de este acuerdo de enero. Bueno, y veremos cómo reacciona la Cancillería, ¿no?, en Venezuela. Vamos por parte. Evidentemente usted habla de este acuerdo que fue a firmar el subsecretario Monsalve. Uno no vio ninguna autoridad, a menos que haya sido muy oculta la reunión, no hubo ninguna autoridad relevante del gobierno venezolano que acompañara al subsecretario Monsalve, ni un par. De hecho, entiendo que el acuerdo ni siquiera tiene una contraparte de autoridad firmante que uno diga ya, por este lado está Monsalve y por el otro lado el equivalente de Monsalve de Subsecretaría de Interior en Venezuela. Aparentemente eso no lo hay. A posteriori, desde la Fiscalía chilena se ha dicho explícitamente que no se ha visto una gran voluntad de colaboración de parte de la Fiscalía venezolana. Vinieron dos de los persecutores venezolanos acá a nuestro país, no se reunieron con el fiscal nacional, no se reunieron con Ángel Valencia, no lo recibió, no se reunieron con el fiscal Barro, que está investigando esta causa, se reunieron, eso sí, con el abogado de la viuda, nosotros entrevistamos al abogado de la viuda, y aparentemente no entregaron ninguna información. Se van de vuelta a Venezuela y un par de días después sale el fiscal general a decir que el homicidio se habría cometido por agentes chilenos. Entonces, primero, ese acuerdo que se fue a firmar de cooperación con Venezuela,
¿Habría que darlo por caducado? ¿Habría que retirarlo? ¿Hay que seguir adelante? ¿Fue un error firmar ese documento? Yo creo que el error sería caducarlo unilateralmente. O sea, ese es un compromiso, una contraparte, Iván, usted ve la foto con el embajador Gamuri, la contraparte venezolana, ahora, del punto de vista de su solemnidad, formalización, efectos, bueno, uno siempre puede esperar más, pero a ver, acuerdo existe, ¿no? Y está suscrito por las dos partes. En segundo lugar, vinieron estos fiscales la semana pasada, ¿no es cierto?, a Chile, y fueron recibidos por la unidad de comunicaciones de la Fiscalía. ¿Por qué no podía recibirlos el fiscal Barros? Habría sido una imprudencia que los recibiera, porque el fiscal Barros es el encargado de la investigación en Chile. El Ministerio Público es un órgano autónomo y por lo tanto no podía por sí y ante sí el fiscal Barros compartir antecedentes de la investigación, Pero podría ¿no es recabar cierto? antecedentes. No, pero yo creo que Perdón, hay dos de los presuntos autores materiales, disculpe Ignacio, dos de los presuntos autores materiales, uno de los que aparece en el video, está en Venezuela supuestamente. Sí, pues. Entonces Sí, fiscal pues. Barros podría incluso haber indagado antecedentes para saber dónde están, No. si es que hay alguna colaboración, si se han ido a buscar, porque No, porque esa no es la vía. No, esa no es la vía, Iván. Mire, el fiscal Barros, que está a cargo de la investigación en Chile, tiene una vía, ¿no es cierto?, que se llama la cooperación penal internacional. Eso está estatuido, ¿no es cierto?, en la relación entre las fiscalías en el mundo. Y por lo tanto, yo creo que habría sido imprudente de parte del fiscal, por sí ante sí, en esta conversación bilateral, como Ujú. informal, ¿no es cierto?, recabar antecedentes o entregar antecedentes. Insisto, cuando sobre todo está, ¿no es cierto?, investigando esta hebra de la hipótesis política. Le quiero decir más. El fiscal general, el señor Tarek William Saab, es una persona que ha sido sancionada en por Estados Canadá, Unidos, pues. por Estados Unidos, por la Unión Europea. ¿Por qué ha sido esta persona sancionada? Por socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. O sea, este fiscal general es parte de una dictadura corrupta, mafiosa, como la de Nicolás Maduro, ¿no es cierto?, que tiene a 7 millones de venezolanos fuera del país, que tiene 300 generales en el ejército, personas que son absolutamente parte de una red de corrupción, de favores. El Poder Judicial y el Ministerio Público no tienen ninguna Ignacio, autonomía en Venezuela, déjeme, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. déjeme preguntarle, porque usted ha dicho una serie ha nombrado una serie de calificativos que uno diría, pongamos en consideración. ¿Por qué un Estado democrático como el chileno va a firmar un acuerdo de cooperación con una dictadura corrupta, como usted ha señalado, vinculada al crimen y con las descripciones que usted hace? ¿No es un acto de ingenuidad supremo suponer que si el asesinato de Ronald Ojeda, supongamos que, sigamos las tesis de la Fiscalía, el asesinato de Ronald Ojeda tiene una connotación de carácter político? Y si tiene una connotación de carácter político, evidentemente viene de la matriz de Ojeda. Ojeda era un opositor a Maduro. De hecho, es una persona que se fuga de las cárceles de Maduro. Hay audios de él donde se reconoce que incluso se trata de hacer una suerte de participación para socavar el régimen y que fracasa. Él lo dice, fracasamos en esto, es una pena. Y no es ingenuo suponer que una dictadura corrupta, como usted ha señalado, va a querer esclarecer, entregar a los que cometieron este crimen de un opositor al régimen. Eso no resiste análisis lógico. ¿Cómo le va a pedir usted Vamos una a aclarar. dictadura? Entrégueme a los que mandó a matar al opositor. Claro, planteado así suena como absurdo, no son Pero por ingenuos. eso le pregunto, ¿de qué manera puede plantear lo que no suena ingenuo? Déjeme tratar de responderle. A ver, las relaciones diplomáticas, Iván, no son entre democracias o dictaduras, son entre estados, Ujú. ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, durante 40 años, nunca rompieron relaciones diplomáticas. Nunca, ¿no? Porque la vía diplomática siempre tiene que quedar a salvo, aunque se trate de una dictadura. Bueno, obviamente, como yo soy un analista que hablo con más libertad, puedo tratar a esa dictadura de corrupta y mafiosa, porque lo es, ¿no es cierto? Bueno, pero el Estado de Chile tiene no solo el derecho, tiene el deber con el Estado de Venezuela de construir instrumentos, de crear vías diplomáticas, ¿no?, de solicitar esta cooperación penal internacional, de suscribir ese acuerdo de enero, para tratar de buscar una vía diplomática que, por muy disminuida que sea, ¿no es cierto?, permita eventualmente abrir alguna posibilidad para esta investigación. Entonces, Chile lo que no puede renunciar es a priori, ¿no?, o desahuciar unilateralmente medidas, acuerdos. Chile tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Además existe
entre los dos países un tratado de extradición desde 1964, Ujú. hace 60 años, ¿no? Existe eventualmente el convenio de Palermo, que hoy día lo mencionó Gloria de la Fuente, que es muy interesante porque ese es un convenio de Naciones Unidas del año 2000 para combatir la delincuencia transnacional organizada. Entonces, ¿qué es un país serio como Chile, democrático, basado, ¿no es cierto?, en el Estado de Derecho, donde hay un fiscal que autónomamente investiga? Tratar de agotar todos los medios posibles, ¿no? Y esta nota de protesta es una forma de decir, mire, vamos mal, ¿no? Ese acuerdo que firmamos en enero no está teniendo Ujú. efecto de las declaraciones del fiscal general. Eso es lo que Chile le está diciendo a Venezuela. Le quiero dar una razón más, que es bien política. Iván, y usted me va a entender lo que le quiero decir, porque el 28 de julio es la elección presidencial y parlamentaria en Venezuela. Venezuela, los venezolanos, nos necesitan a todos, a la comunidad internacional, con embajadas abiertas. En la dictadura de Pinochet, ¿dónde nos reuníamos? En la iglesia y en las embajadas. Ahí nos reuníamos, ahí se Ignacio, conversaba, ya, es que ¿no? los que sí recordamos esa época, bueno, con todos los peros de la dictadura chilena, el dictador fue a elecciones, se sometió al escrutinio popular, perdió las elecciones y lo reconoció. A regañadientes, presionado por Matei, por la comunidad internacional, como usted quiera, pero eso ocurrió. En Venezuela, decir hoy día que hay elecciones presidenciales es un sui generis bien especial, porque los principales opositores no pueden competir. Porque sabemos, María Corina Machado fue inhabilitada judicialmente por 15 años, y si usted mira para atrás, desde López para adelante han estado desde preso hasta, no sé, lo que es el CNE, el Poder Electoral venezolano, completamente dominado por el Ejecutivo, donde la Asamblea Constituyente fue reemplazada de facto por un Congreso chavista cuando fue la única elección que perdieron. Entonces, decir hoy día que esto es importante porque hay elecciones presidenciales en Venezuela cuando usted y yo sabemos el resultado. Ah, no sé, yo no tengo idea. No, Usted puede saber. pero Ignacio, Pero mire, Iván, usted me escuche, acaba de dar un Ignacio, ejemplo. yo apelo a su experiencia y apele a la mía también. No hay ninguna duda de que el oficialismo va a ganar la elección en Venezuela. No existe Pero mire, no existe ninguna posibilidad hoy día de que la oposición sea competitiva con las condiciones. Van con una candidata que no era la candidata porque la candidata real, la que obtuvo la mayor déjeme, cantidad de votos dentro de la oposición y que déjeme conversar con usted. y por primera vez en años la oposición venezolana iba unida. No hay ninguna posibilidad de que esta elección tenga un resultado Bueno, pero distinto. Iván, déjeme Por eso le conversar digo, con usted. ¿cuánto hay de Déjeme darle mi ingenuidad en pensar opinión. eso? Fíjese cómo parte su análisis, que yo lo comparto. Su análisis parte con que a veces los dictadores pierden elecciones. Mire cómo parte su Sí, análisis, sí, claro. ¿no? En la dictadura Recordando la de historia de Pinochet, Chile, ¿ah? pero déjeme contestarle. En la dictadura de Pinochet y varias otras, acuérdense en Uruguay, el plebiscito, muchas dictaduras, en Filipinas, con Marcos, muchas dictaduras perdieron elecciones y han perdido elecciones. Otra cosa es que los reconozcan, ¿no? Y, oigan, yo partí diciéndole que Venezuela es una dictadura mafiosa y corrupta. Ahí está. Entonces, yo no soy ingenuo, ¿ah? Pero le quiero decir, nuestros amigos venezolanos, todos tenemos amigos en Venezuela, yo tengo muchos amigos en Venezuela, También. estuve con Gilberto Regá hace 3 años ahí, Ujú. invitado por Juan Guaidó y por la Asamblea, todos ellos están pidiendo hoy día ¿qué? Solidaridad internacional, presencia internacional, las embajadas son un espacio muy importante, ¿no? Y el doctor Edmundo González, que es un diplomático muy prestigioso, moderado, que es el candidato único casi único de la oposición, ¿no? Respaldado por María Corina Corina Machado. Machado, todos ellos nos dicen, necesitamos máximo apoyo internacional. Yo no sé, usted sabe que va a perder la elección, yo no sé si va a ganar la elección o perder la elección Maduro, no lo sé, o si lo va a reconocer en el caso que gane Edmundo González. Lo que sí sé, por la experiencia internacional que usted menciona, en que es que mientras más y mejor presión internacional política exista, más posibilidades, ¿no es Ya, cierto?, de reconocer ese resultado. ya, ¿Y por qué? Pero déjeme terminar. ya. ¿Por qué le digo este argumento, pues, Iván? Porque la alternativa sería romper relaciones diplomáticas No, entre no, Chile y Venezuela. no. ¿A quién ayuda eso? Ya, ¿A quién está bien. ayuda? Es que A nadie. hay varias miradas, porque se entiende perfectamente su argumentación, Ignacio, y además de su función de canciller, evidentemente,
conoce los recovecos del poder y el manejo de las relaciones internacionales. Pero hay tesis también distintas aquí y hay tesis que dicen que mientras más aislado esté una dictadura, más fácil es que caiga con el efecto que eso genera en la población, y otros que sostienen lo que usted sostiene. No, para nada eso, Por para eso, nada. y hay otros que sostienen lo que usted sostiene, que hay que tener abierta la embajada, etcétera. Medidas de presión. Y ahí volvemos al inicio de esta conversación. Usted dice hay que tener medidas de presión importantes contra las dictaduras para favorecer el resurgimiento de la democracia. Me parece que eso es un análisis de libro impecable y que no resiste doble lectura. Mientras más medidas de presión, más puede haber. ¿Qué medida de presión es una nota diplomática? Y volvemos al inicio. Porque uno espera en diplomacia, y para que la gente lo entienda, hay distintas medidas que se van escalando de acuerdo a la gravedad de los conflictos. Eso es así. Una nota de protesta, un llamado a consulta del embajador, un retiro, y de ahí el corte de relaciones y todo lo que sigue en adelante. Al gobierno de Maduro hoy día, con una mano en el corazón, Ignacio, le pregunto, ¿qué efecto real le hace esta nota de protesta del gobierno chileno? La toman, la miran y dicen... Del punto de vista político, ninguno. Déjeme decirle más. Chile, solo y aislado, no tiene ninguna capacidad de presión sobre Venezuela. Pero Chile, con el presidente Boric, Brasil con el presidente Lula, Colombia con el presidente Petro, estoy hablando de presidentes de izquierda, sí, gobiernos de izquierda, de países ¿no? más populosos, más grandes como Brasil. Obviamente, vecinos y qué sé yo, Brasil tiene una importancia, Por supuesto. México, ¿no es cierto?, otro gobierno de izquierda. Entonces, usted me dice América Latina, porque Venezuela ha hecho muchos cambios, pero sigue siendo parte de América Latina, por pura geografía. Entonces, la presión política internacional, mire, más allá que esta nota de protesta que a mí me parece bien, y no romper relaciones diplomáticas, que me parece bien, yo estoy pensando, Iván, en el 28 de julio. Porque todo esto que estamos viviendo con este fiscal que es un títere de Maduro, ¿no? Que es un activista de extrema izquierda, ¿no es cierto?, que tiene estas órdenes, estas sanciones de Europa, de Canadá, Estados Unidos. Sí, no puede salir presidente de Venezuela, sí, eso es un hecho. Claro, todo eso se va a empezar a remover y a cambiar, pues, Iván. Cuando la movilización del pueblo venezolano que se está organizando para esta elección, apoyado por la presión internacional, pueda remover la dictadura. Perfecto. Pues eso es lo que vivimos en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Y en Paraguay y en Argentina, en todo. Ahora, Ignacio, de una mano está la nota de protesta, que es la más leve de todas las de sanciones diplomáticas, y el otro lado está el corte de relaciones. Pero entre medio también hay algunas presiones que pueden ser un poco más... Porque usted ya reconoce que la nota de protesta no tiene efecto alguno desde el punto de vista político. Yo también creo. Y me parece que a la luz de los antecedentes no va a pasar mucho. Y cortar relaciones tiene los inconvenientes que usted describe, que naturalmente la oposición venezolana requiere de esta embajada abierta. Y además los venezolanos en Chile y los chilenos en Venezuela. Ok. Entonces, cortar relaciones es una medida muy extrema. La nota de protesta es una rayita al tigre, no le hace nada, no pasa nada. Pero entre medio también... No pasa... Pero usted partió diciéndome que no va a tener efecto al político alguno, y me parece que es poco. Pero el llamado a consulta al embajador, o una acción un poco más, una acción un poco más agresiva. Mire, no cortar relaciones, le entiendo el punto, pero algo que sea más vistoso que una simple nota de protesta, que tenga algún efecto real. Jaime Gazmuri fue llamado a consulta, usted sabe, ¿no es cierto?, hace algunas semanas, en consulta. Porque ¿cómo hace usted política diplomática con una dictadura? Es un viejo tema. Entonces, todas estas cosas pueden ser muy insuficientes, pero yo no pierdo la perspectiva, Iván. Lo que nos interesa a todos es que haya democracia en Venezuela. Por supuesto. ¿No? ¿Por qué no funciona esta cooperación penal, este acuerdo de enero, la vía diplomática? Porque hay una dictadura brutal, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ir descartando hipótesis, que bueno que estemos de acuerdo que romper relaciones diplomáticas no pareciera servir a ningún propósito, y tengo que ir creando de menos a más, ¿no es cierto?, condiciones para que haya un cambio político en Venezuela, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Y sobre todo si el fiscal Barros en Chile está investigando una hebra o una hipótesis política, imagínense, porque eso sí que puede preocupar al gobierno venezolano, y esas dos personas que usted menciona están en Venezuela, y no hemos todavía recurrido a la vía de la extradición, pero podría ser. Entonces, yo le hablo como ex canciller. Uno no puede desahuciar, menospreciar la vía diplomática. No digo que usted lo esté haciendo, pero uno tiene que persistir. Para eso existen las cancillerías. Ignacio, y en una mirada más política, ya que usted está ahora como analista, entiendo que también como académico, pero en una mirada más política, ¿cuánto y de qué manera encuentra usted que ha incidido o no esta suerte de venezolanización del cotidiano chileno? Por varias razones. Recuerde usted del Chilezuela famoso en aquella campaña
presidencial, y si uno tira la hebra un poquito para atrás nomás, en nuestras relaciones con Venezuela hemos tenido momentos muy, muy difíciles. Desde este intento de golpe de Estado a Chávez en su minuto, la reacción chilena, usted sabe el conflicto que generó con la ADC, después durante el gobierno del presidente Piñera, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, estando ya Maduro en el poder. No han sido relaciones sencillas las chilenas con Venezuela en el último tiempo, pese a que en los 80 Venezuela fue un país muy generoso en recibir a los exiliados chilenos. Pero tenemos también este acto que se hace en la frontera con Colombia, en el cual participa el presidente Piñera. Después esta visa de responsabilidad política que se emite. Desde el punto incluso de vista lamentablemente policial, la presencia del Tren de Aragua de manera persistente desde hace un par de años en el cotidiano chileno. Nosotros, y se lo digo, usted si es que ve noticias lo sabe, no pasa un día que no demos una noticia vinculada a crimen organizado y Tren de Aragua, y no porque queramos, porque es la verdad. Y se ha venezolanizado nuestro cotidiano. ¿Cómo evalúa usted eso desde una perspectiva política y teniendo en cuenta que dentro del oficialismo, sé que la pregunta tiene varias complejidades, pero dentro del oficialismo hay un partido muy determinante, que es el Partido Comunista, que no considera que en Venezuela hay una dictadura, pese a que el presidente Boric sí lo considera? Bueno, yo creo que todas las anteriores, Iván, usted ha hecho un análisis muy completo de la complejidad de esta relación en distintos gobiernos de distintos signos. ¿Qué le diría yo? En primer lugar, reconozcamos, creo que uno puede reconocerlo, no lo digo por usted, pero en general en Chile, el presidente Gabriel Boric, que es un presidente de izquierda, ¿no? Y que es parte de una coalición de 10 partidos de izquierda, ha sido absolutamente coherente en materia de democracia y derechos humanos a nivel internacional, especialmente con Venezuela y con Nicaragua. No es una persona muy querida por el gobierno y por el régimen de Maduro, ¿no? No. Entonces, Han sido muy descalificatorios, de hecho. por eso. Entonces, mire, al final Chile tiene esto que se llama el soft power, ¿no? Una coherencia en su política exterior. Nuestra política exterior es coherente porque es de Estado. Ahora, en el oficialismo, yo veo apoyo al presidente Boric en esto, salvo el Partido Comunista, que es el único partido en Chile que defiende a brazo partido al régimen de Maduro, como defendió al régimen de Chávez, ¿no es cierto? El Partido Comunista chileno es la excepción que confirma la regla. Es que tampoco Ahora, Maduro es Chávez, ojo, Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez. Oiga, yo fui en visita oficial. Sí, y el presidente Piñera estuvo en la guardia. Acuérdate, el presidente Piñera le rindió honores a Chávez cuando Piñera cuando la guardia de honor, por eso le digo, su funeral de Estado. Maduro no es Chávez. Yo estoy de acuerdo, pero la pregunta suya, que es muy completa, porque eso hizo una revisión de los últimos 4 o 5 presidentes, y la complejidad de esta política exterior, lo que yo deduzco de su pregunta es que más allá de todas las variaciones en la política exterior chilena, desde el punto de vista político interno, del color político de tal o cual gobierno, la política exterior como política de Estado, basada en la defensa de los derechos humanos y la democracia, ha permanecido incólume. Ese es un gran patrimonio que tenemos que cuidar. Y es un argumento político, al final, con otros países, con la comunidad internacional. Bien, pues Ignacio Walker, ex canciller, como siempre un agrado conversar con usted y ayudarnos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo en las relaciones con Venezuela, que, bueno, sencillas no están. Que esté muy bien. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.